Así es, pues ya estamos una vez más aquí de regreso, familia, amigos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí conectados en Fe, Esperanza y Amor. Yo soy Néstor, me presento, estoy como siempre súper contento de acompañarte en este tiempo tan especial. Y hoy tuvimos una bienvenida diferente, ¿eh? Hoy acá nuestros líderes, nuestros guías aquí de Conexión Vida estuvieron dándonos una bienvenida que la verdad estuvo muy interesante. Ya hablamos de campamento, hablamos de proyectos, hablamos de algunos asuntos y sería súper importante que tú también puedas estar al pendiente de todo lo que estamos pretendiendo hacer. Así que una vez más, siéntete bienvenido. Esta es tu casa y ojalá también te puedas quedar hasta el final porque mira, hoy vamos a hablar acerca de un tema súper interesante, ¿eh? De hecho, fíjate nada más la pregunta que está apareciendo allí en tu pantalla. ¿Cuál es uno de tus sueños más grandes? Fíjate que los sueños van cambiando en diferentes, por supuesto, etapas de la vida, pero también en diferentes circunstancias. Un día tal vez te encuentras en la universidad y dices, bueno, mi sueño sería tener un gran trabajo, un trabajo en donde yo pueda ser dueño de mi tiempo, donde el ingreso sea bastante bueno, donde pueda haber un ambiente laboral increíble y pueda desarrollarme, crecer y escalar. Es un buen sueño, no pasa absolutamente nada. Después podría pasar el tiempo y alguien decir, bueno, ahora me gustaría cambiarme de ciudad, me gustaría mudarme, me gustaría probar algunos otros lugares, algunas locaciones nuevas y un sueño sería viajar también por el mundo. Quizá hay algunas personas que digan, bueno, a mí mi sueño sería encontrar a esa persona ideal. Mi sueño sería tener una persona con quien compartir mis experiencias, con quien compartir mi tiempo, mi vida y hacer un equipo inigualable. Una cantidad de sueños impresionantes, porque fíjate que la pregunta es, ¿cuál es uno de tus sueños más grandes? No es si tienes sueños, es ¿cuál es uno de esos sueños? Porque todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos, tenemos expectativas, tenemos cosas que quisiéramos que se cumplieran, pero ¿qué hay de aquellas circunstancias difíciles? ¿Qué hay de aquellas circunstancias hablando de estar al lado de una cama de hospital, esperando que las cosas se mejoren? Mencionando particularmente a alguna persona que se encuentra en una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué hay acaso de una persona que está atravesando por una crisis emocional, por una crisis de sentirse tan solo, tan abandonado y estar pensando que uno de sus sueños sería no sentirse de esa manera? ¿Qué hay incluso de esos sueños en los cuales no necesariamente hablamos de cosas materiales como coches, casas o dinero, pero sí hablamos de sentirnos completos, de sentirnos integrados en un grupo, de sentirnos sencillamente valorados? ¿Cuál es uno de esos sueños más grandes? Quiero que lo pienses un segundito y mientras te quiero contar algo bien interesante. Resulta que cuando Alejandro Magno y su ejército estaban a punto de conquistar una isla llamada Tiros, justamente estaban evaluando las condiciones. Es una historia que no sabemos si es al 100% real, pero a mí se me hizo súper interesante. Y resulta que Alejandro Magno dijo, necesitamos hacer un plan. Y mandaron un equipo de exploración y lo curioso es que Alejandro Magno se dio cuenta que les triplicaban la cantidad de personas a aquellos otros contrincantes y se dieron cuenta que eran muy pocos. Pero fíjate, la acción de Alejandro fue decir lo siguiente, miró a sus compañeros, a su equipo y les dijo, necesito que hagan una cosa. Van a quemar sus barcos, van a quemar todos nuestros barcos porque de aquí no hay vuelta atrás. Porque o ganamos o ganamos. O sea, ganamos o perdemos la vida. No hay punto de retorno. O sea, ya no hay una posibilidad de decir, híjoles, se van poniendo las cosas pésimamente, si se puede decir esa palabra, se van poniendo las cosas así pésimo, entonces tal vez podamos salir corriendo y nos volvemos a subir a las naves y regresamos a nuestro hogar. No, sencillamente no había posibilidad y les dijo, ¿saben qué? Como solamente hay la oportunidad de ganar, así que solamente hay una oportunidad de regresar. ¿Y saben cómo vamos a regresar? En los barcos de nuestros contrincantes. Así que necesito que quemen las naves. Él tenía en claro cuál era el objetivo, cuál era su meta, y entonces el sueño de Alejandro, en este caso, era ganar,
era hacerse dueño de esa isla de Tiros. Y mira, tal vez tú y yo no hablemos necesariamente de hacernos dueños de ninguna isla, pero sí tenemos sueños grandes y sí reaccionamos de diferentes formas en medio de diferentes circunstancias. Y mira, la pregunta medular de este tema de corazones ardiendo es: ¿qué haces cuando las cosas no suceden como esperabas? Y qué profundo, ¿eh? ¿Qué haces cuando las cosas no suceden como esperaban? Cuando las cosas se salen de tu control. Si trajéramos a Alejandro Magno, tal vez nos diría: hey, si las cosas no salen como esperábamos, estamos dispuestos a dar la vida por nuestro objetivo, a dar la vida por el equipo. Pero sabes, yo creo que muchas veces nosotros no estamos en esa misma condición. Muchas veces cuando las cosas no suceden como esperábamos, en ese mismo momento, en ese mismo instante, le abrimos la puerta a la frustración. Le abrimos la puerta a la frustración en una relación que no ha funcionado, en una cuestión económica que va cada vez en picada, en una situación de salud en la cual tú te has esforzado y parece que el resultado no mejora, y podemos abrirle la puerta a la frustración. Las cosas no están sucediendo como yo esperaba. ¿A qué otra cosa le podemos abrir la puerta cuando las cosas no salen como queríamos? Al rencor, a cerrar nuestro corazón, a molestarnos, a llenarnos de ira y decir: bueno, realmente yo no veo nada bueno de esta situación, ¿para qué lo vuelvo a intentar? Si de todas maneras voy a fallar y sencillamente no creo que valga la pena intentarlo una vez más. Nos llenamos de rencor, antes de ello le abrimos la puerta a la ira y de verdad, yo también me he dado cuenta de que eso ha sucedido en mi vida y es algo peligroso. Es algo peligroso porque siempre estamos decidiendo, siempre estamos tomando un camino. ¿Y qué hay de las situaciones en las cuales le abrimos la puerta al miedo? No funcionó o no salieron las cosas como nosotros lo teníamos planeado en nuestra mente. Abro un paréntesis, porque todos queremos que nos vaya bien. No hay nadie que emprenda un negocio diciendo: ojalá que algún día tenga que bajar la cortina y colgar ahí esa lona que diga se renta. No hay nadie que se case diciendo: cómo me gustaría algún día tener que estar firmando los trámites del divorcio. Pero la realidad es que hay veces que suceden las cosas terriblemente y se salen de nuestro control, y ninguno de nosotros, amigos, familia, estamos exentos a abrirle la puerta a la frustración, al rencor o sencillamente al miedo. Muchas personas están llenas de ansiedad, de angustia, de incertidumbre y dicen: bueno, ¿para qué lo intento si de todas maneras vuelvo a fracasar? Y si se burlan de mí, y si las personas sencillamente es como si notaran que yo no estoy dando mi máximo esfuerzo, y comenzamos a llenarnos de tantas voces, de tantos pensamientos, dejamos que pese más la voz de la gente que la voz de Dios en nuestras vidas. Y a veces ni siquiera contemplamos a Dios en medio de una temporada llena de fracasos, porque entendamos esto: todos tenemos temporadas llenas de fracasos y son necesarios los fracasos. Sí, son necesarios los fracasos. Sin fracasos no puede haber madurez. Sin problemas no puede haber madurez. Es imposible, los necesitamos, pero nosotros tenemos una venda en medio de esas temporadas que suceden o que salen mal y creemos que ese es el punto final. Y Dios nos dice: hey, solo es una coma, hay una más grande historia detrás de ello, y tú ya te enfrascaste, te llenaste de frustración, te llenaste de rencor, te llenaste de miedo, comenzaste a decir: bueno, todos tienen la culpa, o nos comenzamos a hacer las víctimas de la historia. Qué terrible, qué terrible, y de verdad creo que esto es un común denominador de nuestra sociedad, buscar culpables. O también una invitación importante, una invitación es hacerle, o más bien abrirle la puerta al contentamiento. Y el contentamiento es totalmente diferente que el conformismo, ¿eh? El contentamiento tiene que ver con ser agradecido con lo que tienes y entender que si Dios te quiere proveer, prosperar, en algún aspecto lo va a hacer, pero que no vivimos afanados forzosamente porque tiene que llegar en el momento y en la forma en la que yo quiero que llegue eso. Es complicado esto que te estoy diciendo, porque suena fácil de decirlo, pero es muy difícil de aplicarlo.
Es decir, necesitamos estar bien concentrados y bien enfocados, porque cuando las cosas no salen como queríamos, sencillamente terminamos, lee esto conmigo, refugiándonos en algo o en alguien. Y es ahí cuando hay problemas, ¿eh? Es ahí cuando pensamos que una persona va a hacer que nosotros seamos plenos y felices. Y esto es un problema, ¿eh? Porque una persona no puede hacernos plenos y felices porque esa persona también tiene sus luchas, también tiene sus batallas. Nos refugiamos en algo también, en malos hábitos. Yo te lo platico como nutriólogo, lo veo y lo escucho muchas veces a la semana de personas que me dicen después de tal desgracia en mi vida, yo realmente no vi otra salida más que la comida. Hay quienes se refugian en el alcohol, hay quienes se refugian, escucha esto, en las mentiras. Hay personas que se refugian incluso en los celos, cuando las cosas no salen como quisieran. Y entonces comenzamos a ser chantajistas, comenzamos a poner barreras y eso solamente crea muros con las personas. Cuando las cosas se salen de nuestro control, terminamos refugiándonos en algo o en alguien. Así que yo te quiero hacer una invitación. Me encantaría que prestaras muchísima atención a esto porque ¿qué pasaría si en medio de esa decepción, si en medio de esa tormenta, en medio de esa temporada, qué pasaría si te refugiaras en Dios? Déjame decirte que todo sería diferente. Todo sería totalmente diferente. Sería una cuestión de panorámica muy distinta, como lo estamos viendo. Escucha esto porque yo nunca dije que sería más sencillo necesariamente. Me refiero a que sería diferente porque es allí donde encontramos un propósito, es ahí donde encontramos una razón del por qué nosotros nos encontramos hoy vivos. Así que, ¿qué pasaría si a Dios le dieras las llaves de tus finanzas, las llaves de tu familia, de tu matrimonio, de tus miedos, de tus sueños, de tus expectativas, de tu pasado? ¿Qué pasaría si te refugiaras en Dios? Créeme que sería lo más maravilloso que tú podrías estar haciendo. Y de hecho hoy vamos a hablar de dos personas, las cuales tuvieron que andar caminando más de 11 kilómetros en un proceso de reflexión, en un proceso de introspección y al mismo tiempo que caminaban hacia un lugar opuesto de donde Dios los estaba mandando. ¿Por qué? Porque las cosas se salieron de su control, porque las cosas no funcionaron como ellos querían que funcionara. Y sabes, hoy podemos aprender de ello. Más de 2000 años después podemos aprender de ello. ¿Te das cuenta cómo es interesante? ¿Cómo es impresionante? Por eso aquí en Fe, Esperanza y Amor, amigos, familia, queremos que las cosas sean prácticas. Queremos que las cosas también nos den herramientas, más bien que sean herramientas que podamos emplear en nuestro día a día con la familia, que podamos aplicar cuando hay dolor, cuando hay incertidumbre, cuando hay miedo. Es lo que queremos y hoy vamos a responder esta pregunta: ¿qué hacer cuando las cosas se salen de nuestro control? Y te invito a que me acompañes a Lucas capítulo 24, Lucas el médico, el escritor, el especialista, Lucas, que él literalmente pasó su vida investigando a Jesús. Abro paréntesis, conéctate el domingo que estamos viendo una serie investigando a Jesús, cómo saber por qué seguir. Conéctate y descubre con nosotros las bases de por qué creemos y hacemos lo que hacemos. Cierro paréntesis. Lucas ha pasado su vida investigando a Jesús y es el único que escribe este relato tan asombroso. Lucas 24:13 dice: y aquí, dos de ellos, se refiere a dos discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, una distancia de 11 kilómetros, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Déjame te doy un poquito más de contexto. Resulta que Jesús había sido crucificado días atrás. Sus discípulos habían huido literalmente por la persecución, por el miedo, por la angustia. Jesús acababa de ser crucificado y él se había pasado todo su ministerio de los 30 a los 33 años comentándoles que él tenía un propósito, que él tenía que morir por los pecados de su pueblo.
Y ese era el objetivo, pero ellos parece que no lo habían comprendido porque, déjame te cuento una cosa, ellos están yendo a un lugar totalmente opuesto donde Jesús quería que ellos fueran. Jesús quería que ellos compartieran el mensaje en Galilea, en los condados, en las ciudades, en todo lugar, y ellos están yendo a Emaús, que está totalmente en el extremo opuesto de donde Dios quería que ellos estuvieran. Y puedes darte cuenta que están hablando de cosas que han acontecido, tal vez de sus expectativas, como tú y yo tenemos expectativas, de sus sueños, de lo que ellos anhelaban, porque supieron que habían crucificado y que habían asesinado al maestro. Lo supieron, pero parece que no había algo más detrás de eso. No había esperanza, no había una gota de las cosas van a mejorar, solo había incertidumbre, miedo y tristeza. Y entonces van camino a Emaús. Tienen que caminar 11 kilómetros. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, ¿qué? Se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Fíjate, eso es algo que a mí siempre me ha causado mucha inquietud. Es algo interesante porque Jesús pudo habérseles aparecido y decirles, yo soy Jesús, ya resucité. ¿Se acuerdan de todo lo que yo les dije que iba a hacer? Pues se cumple en este momento también. Pero, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué sencillamente no les dice, hey, todo se cumplió? Porque hay un propósito detrás de esto. Otra cosa que a mí me llama la atención muchísimo es la manera en cómo Jesús, en medio de cada una de sus circunstancias, en medio de sus dudas, en medio del miedo, Jesús se acerca a ellos y es como si les dijera, hey muchachos, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Y esto es muy importante porque si nosotros decimos amar a Jesús, y decimos ser el cuerpo de Cristo y decimos seguir a Jesús, deberíamos de seguir también su ejemplo y deberíamos de acompañar a las personas en su dolor. Como Jesús está acompañando a estos dos muchachos, Cleofas es uno y el otro no tenemos registro de su nombre, pero los acompaña en medio de ese camino, se les acerca a Jesús, sus ojos están velados como si trajeran así algo para que ellos no pudieran reconocerle. Y en ese momento les pregunta, bueno, ¿qué pasa? Y se da cuenta que ellos vienen discutiendo por el camino y en ese momento Él les dice, bueno, ¿cuáles son las pláticas que ustedes tienen? Pregunta Jesús. Lucas 24:17. Y ellos se detuvieron cabizbajos. ¿No puedes detectar un poco la tensión? ¿Puedes detectar la tristeza? ¿Puedes detectar cómo las cosas no funcionaron o no salieron como ellos querían y ahora están caminando hacia Emaús, que está totalmente opuesto del objetivo que Dios tenía para ellos? Entonces, en ese momento, Él les dijo, bueno, ¿de qué cosas están hablando? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y quizás sus ojos se llenaron de lágrimas, quizá había muchísima atención, era una charla acalorada, ellos vienen con muchas preguntas y pocas respuestas, como nosotros también hemos estado, con muchas dudas y parece que no hay una respuesta clara. A veces cuando el dolor nubla nuestra vista, difícilmente podemos ver el propósito de Dios para esa temporada, pero déjame decirte algo, Jesús, como en el caso de estos dos discípulos, Jesús también se acerca a nosotros y nos dice, hey, ¿qué te pasa? ¿En dónde te estancaste? ¿En dónde te atoraste? ¿Por qué las cosas cambiaron? ¿Por qué tu perspectiva es diferente? Y se acerca. Y entonces ellos se sorprenden. ¿Y cómo es posible que este forastero no supiera de lo que ellos venían hablando, que no supiera lo que había acontecido? Claro que lo sabía, es Dios mismo. Pero Él quería mostrarles algo sumamente importante. Fíjate, para este momento como que las cosas siguen subiendo en un tono de desesperación y le dicen ellos, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora
además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Todos hemos dicho esto, Todos hemos dicho esto. Nosotros esperábamos. Yo lo he dicho muchas veces. Yo esperaba que las cosas funcionaran. Imagínate alguien que acaba de perder a alguno de sus hijos y dice, bueno, yo esperaba que librara esa enfermedad. Imagínate una relación, un noviazgo, un matrimonio que decían, yo esperaba que esto pudiera solucionarse. Yo esperaba tener otra salida, pero sencillamente no veo el final de este túnel. Todos hemos estado en los mismos zapatos de estos personajes, Nosotros esperábamos que Él nos librara, Él le diera un camino diferente a la esclavitud. Ellos esperaban a ese Salvador que llegara y derrocara al Imperio Romano, pero Jesús quería venir a liberarlos de la cautividad de su mente, de su vida, librarnos del pecado, del peso del pecado. Y mira, ahora, además de todo esto, dicen ellos, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y parece como que aquí bajan la voz, Yo me gusta imaginar que como que en este punto bajan la voz y dicen, pero hay algunas mujeres que fueron al sepulcro y no le encontraron. Y después otros dicen que se les ha aparecido, pero sabes, como ellos estaban tan cegados por el dolor, no eran capaces de confiar en lo que otros testigos oculares les estaban contando. Ellos estaban cegados, ellos estaban enfocados en alejarse, estaban decepcionados y como tú y yo hemos dicho, no funcionó, no salió como quería. Y parece que ellos están diciendo exactamente lo mismo. Y mira, esta es la versión de la Reina Valera, perdón, esta es la versión de la Nueva Versión Internacional, parece un pleonasmo, y en la Nueva Versión Internacional me gusta cómo lo dice y por eso quise ponerlo en esta forma. Y él les dice, ¡qué torpes son ustedes! O sea, en otras versiones dice, ¡qué insensatos! Pero ¡qué torpes son ustedes! Les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Como que los está sangoloteando. ¿De verdad? Estuvo Jesús con ustedes 3 años, les enseñó, ustedes estuvieron frente a frente y Él tantas ocasiones les explicó que era necesario que Él muriera para alcanzar ese propósito. Y parece que ellos no lo han entendido porque tienen un corazón duro, y en ese momento ellos se quedan sorprendidos porque Jesús, que ellos no lo han reconocido porque están velados, ellos empiezan a prestar muchísima atención porque Él comienza a hablarles de todos los profetas, de Moisés, les comienza a hablar incluso de Abraham y empieza a relatarles toda la escritura donde estaba mencionado que era necesario que ocurriera todo eso para darles una vida eterna, que muriera Jesús por los pecados de la humanidad. Era importante y ellos están así al filo del sillón como cuando tenemos una de esas series en Netflix o en HBO Max o lo que sea y estaban atentos. ¿Qué pasa? Es cierto, entendiendo. Créeme que si ellos no hubieran tenido este encuentro con Jesús, no hubieran logrado entender el propósito. Están escuchando, están prestando atención, probablemente por primera ocasión, ya con las cosas encima. Y entonces, en ese mismo instante, cuando tienen y están al filo de la silla, dice el relato que llegaron a la aldea donde iban, llegaron a Emaús y él, este forastero que era Jesús, hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse y le dijeron, quédate con nosotros porque ya es tarde y el día ya ha declinado. Entró en ese mismo instante a quedarse con ellos. Fíjate, el relato está súper interesante. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, Jesús tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y en ese mismo instante les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. O sea, una cosa así que para nosotros sería difícil de entender, pero esto que está relatando Lucas es de parte de una investigación, es algo totalmente verídico y entonces es algo tan asombroso que se les haya aparecido y fíjate lo que hacen en ese mismo instante y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, los discípulos y a los que estaban con ellos. Por supuesto, o sea,
poco les costó recorrer los 12 kilómetros, o sea, estaban tan llenos de eso, estaban tan completos, tan energizados, estaban tan felices que no podían esperar más tiempo para compartir esa buena noticia. Y lee esto, y se decían el uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? De ahí el tema de esta noche. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros? Así que te hago esta pregunta una vez más. ¿A dónde vas cuando las cosas no suceden como esperabas? ¿Te refugias en amigos? ¿Te refugias en una relación? ¿Te refugias en algún vicio, en algún mal hábito, probablemente en algún buen hábito? Hay muchachos que se la pasan en las redes sociales 7 horas y que no se duermen y están tanto tiempo y a veces se refugian en eso. Hay personas que se refugian en el retener información, en el decir voy a guardar, pero nunca compartir, y creen que eso como que les diera más estatus, más nivel, y después comienzan a menospreciar a los que no son como ellos. ¿A dónde? O más bien, ¿en dónde te refugias? ¿Qué haces cuando las cosas no salen como esperabas? Y esto es muy importante porque significa esto que estamos hablando, que Emaús representa todo aquello, todos aquellos caminos, todos aquellos placebos, todas aquellas salidas que no son Jesús. Y ese es un problema. Es un problema porque queremos llenar un hueco que solamente tiene la forma de Dios en nuestras vidas. Y el problema es que siempre nos sentimos vacíos. Nunca nos sentimos completos. Creemos que otras personas o cosas van a llenarnos, pero nos terminamos sintiendo igual de faltos, igual de inestables. Y es un problema porque Dios nos dice, hey, yo quiero complementarte. O sea, Él está aquí, Él camina contigo en la desesperación, Él camina conmigo cuando las cosas se tornan muy complicadas. Pero sabes, algo interesante es que un corazón que arde es un corazón que ha tenido un encuentro cercano con Dios. Decían los discípulos, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? O sea, tú no puedes decir que amas a Dios y estás peleando con todas las personas. Y miras a las personas como si valieran menos que tú. Tú no puedes hacer eso, porque un sinónimo de un corazón helado, un sinónimo de un corazón petrificado, es un corazón que solamente se preocupa por uno mismo, Es un corazón que solamente está buscando lo malo. Y si tú eres líder y si tú trabajas en algún área o estás en alguna empresa, quiero decirte una cosa más. Resulta que las personas que más se quejan son las que menos ayudan. Son las personas que más dicen, deberían, ¿por qué no hacen esto? Pero no fortalecen. Y particularmente creo que estamos en una generación de críticos de cine. Una generación donde todos opinan, todos dicen, pero muy pocas personas están dispuestas a remangarse y decir, hey, vamos por otros. Yo no soy el importante. A veces hay que perder para ganar. Por supuesto. Así que un corazón que arde es un corazón que ha tenido un encuentro cercano con Dios. Ese corazón que arde es ese corazón que arde por las otras personas, que arde por el servicio, que arde porque otros estén bien, que arde por restaurar relaciones. Y si tú no estás restaurando, si tú no estás amando, si tú no estás sirviendo, si tú no estás perdonando, tengo que decírtelo. Tal vez nuestro corazón ya no está ardiendo. Tal vez nos hemos enfriado. Y Dios no quiere un corazón frío. Dios quiere un corazón que arda por el amor a otras personas. Y déjame decirte una cosa más. ¿Y si eres tú quien acompaña a las personas en su dolor? Qué tremendo, ¿no? Esto es muy complicado porque cuando tú y yo estamos en un caos, cuando las finanzas no alcanzan, cuando estamos en la sala de espera de una buena noticia y hemos orado y le hemos pedido a Dios que funcionen las cosas y parece que no pasa nada, corremos el riesgo de alejarnos, pero Dios nos dice, ¿y qué tal si tú acompañas a las personas mientras te encuentras en la sala de espera? Eso sería maravilloso, porque tal vez estás esperando ese resultado
Y Dios nos dice, es la mejor oportunidad para que tú te enfoques en otras personas. Tú enfócate en mí, dice Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura. Y dice Dios, enfócate en mí. No te enfoques en el problema en sí. Tal vez hoy tú crees que ese sueño que tienes es el más importante, pero quizá no has descubierto realmente el propósito en tu vida. Y Dios, que es un Padre amoroso, y Dios, que es un Padre que quiere lo mejor para nosotros, nos dice, hey, es que necesitas enfocarte en servir, en amar a otras personas, y te vas a dar cuenta que en ese proceso probablemente vas a encontrar el verdadero significado de tu vida. Vas a encontrar el verdadero propósito por el cual yo te creé, y me encanta pensarlo de esta manera. Imagínate nada más que esto suena como a película de ficción, ¿eh? Imagínate que regresamos al año 100 después de Cristo. Regresamos en una máquina del tiempo al año 100 después de Cristo, y nos llevamos una lavadora, una buena lavadora con secador, esa que tiene como dos secciones, nos la llevamos ahí y se las dejamos a las personas y nos regresamos a nuestro 2024. Tú dices, Néstor, eso parece una locura, pero sueña conmigo un poquito. Es un ejemplo nada más. Imagínate que llegamos al año 100 y están las personas en una cultura, justamente allá en Medio Oriente, se encuentran las personas con una cultura y les dejamos una lavadora con una secadora, 2 espacios, bonita, la mejor que tú quieras, ¿no? Pero, ¿cuánto tiempo crees que las personas aprendan a descubrir para qué es esa lavadora? ¿Cuánto tiempo crees que tardarían? Algunas personas la abrirían y dirían, pues es bueno, es para guardar comida, pues está bien espaciosa, es para echar a lo mejor algunos cachivaches, es para guardar algunos utensilios, y pensemos que pasan años para que puedan encontrar el propósito de eso. Pasan años para que puedan encontrar el propósito, y por alguna extraña razón hay electricidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que tardarían en aprender a utilizar la lavadora con la secadora? Muchísimo tiempo, tal vez nunca podrían lograrlo, solamente si hubiera alguien súper meticuloso y estos botones y tantos. ¿A qué voy con esto? Muchas veces queremos que nuestra vida funcione. Muchas veces queremos encontrar el objetivo y el propósito de nuestra vida sin tener el instructivo por excelencia. El instructivo por excelencia es Dios y su palabra, es Dios y sus principios, es Dios y su amor, es Dios y sus valores. Ese es Dios. Y entonces cuando nosotros tenemos ese instructivo completo y confiamos en Él, sabremos más bien cómo funciona la vida. Si no, vamos a estar años fracasando y chocando con una y mil cosas. De ahí la importancia de hoy buscar a Jesús, de hoy buscar a Dios. ¿Cómo lo puedo buscar? Comienza conectándote a estas transmisiones. Punto de partida los días miércoles a las 7:30. Vente para acá a Querétaro a las 12:30 el día domingo. Acompáñanos en Celaya a las 10 de la mañana. Conéctate en un grupo pequeño para que puedas estar con más personas y ponte a investigar, ponte a leer. No te quedes solo con lo que escuches aquí, y solamente ahí podremos encontrar una fe informada, no una fe desinformada, una fe informada. ¿Y qué tal si en ese proceso de nuestro dolor somos nosotros quienes acompañamos a las personas? ¿Y qué tal si eres tú? Escucha esto, ¿qué tal si eres tú el cambio que esperas ver en la sociedad? Porque nos quejamos de todo, pero ¿somos partícipes de ayudar en algo? O sencillamente no, solo nos quejamos. Algo muy importante. Y por último, es tiempo de quitar la venda. Es tiempo de quitar la venda, porque resulta que cuando Jesús parte el pan y ellos lo reconocen porque era la manera en la que Jesús lo hacía, en ese momento es como si se les cayera la venda, reconocen a Jesús. Pero sabes, estamos en una generación que se está cayendo la venda y dice, déjame la vuelvo a poner, porque es más fácil seguir exactamente igual. Es más fácil ser conformista, es más fácil no leer, es más fácil criticar, es más fácil decir que otros lo hagan, pero yo nunca soy partícipe. Y es necesario que tú y yo nos quitemos la venda, porque si no, no vamos a ver las necesidades reales de la gente. No vamos a hacer luz en esta sociedad. Nos la pasaremos poniendo barreras, creyendo que somos el equipo superpoderoso y que no fallamos con nada.
Y eso no es la gran comisión. Eso no es alcanzar a otros. Y volveremos a caer en un círculo vicioso en el cual la gente está harta de las personas que dicen que son perfectas, y volveremos a caer en el círculo vicioso de las personas que no cambian. No se trata de eso. Se trata de enfoque. Y tú dices, bueno, Néstor, ¿y cómo esto me ayuda a mí a tomar una decisión cuando las cosas se salen de mi control? Te lo voy a reducir en esto. La clave está en el enfoque. Si tú estás bien enfocado en Dios, si tú estás enfocado en conocerle a Él, en servirle a Él, será más fácil atravesar esas temporadas. Será más fácil entrar en el contentamiento. Será más fácil decirle, Señor, yo no sé tal vez cuál es el propósito de esta prueba, pero quiero dejarlo en tus manos, porque sé que tú eres el que ha hecho el instructivo para que mi vida funcione. Y Dios te ama tanto, aunque ni siquiera a veces nosotros creamos en ese amor. Dios muchas veces tiene más fe en ti que la misma que tú tienes en ti mismo. Dios tiene ese amor por nosotros y Él nos busca y Él deja las 99 y va por nosotros. Así que la clave está en el enfoque. Enfócate en Dios. Enfócate en su amor, enfócate en ser luz en donde te encuentras, enfócate en amar, en perdonar, en restaurar, en servir. Son muchas cosas, yo lo sé, pero necesitamos estar enfocados que nuestra vida es un medio para un fin, no es un fin en sí misma. Nuestra vida es un medio para un fin, y eso es asombroso, porque eso significa que encontramos un propósito en nuestra propia vida. Y mira, esto es súper interesante, fíjate lo que está apareciendo en pantalla, a mí me encanta esto. Resulta que hace 2 semanas no se ha dejado de hablar de esta situación en las noticias. Estoy hablando del equipo de Rarámuris, me encanta el nombre del equipo se llama Ra Ra Ra. Ra 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 es el equipo de Rarámuris, las cuales corrieron, porque son 6 integrantes, corrieron un ultramaratón de Los Ángeles hasta Las Vegas. ¿Sabes cuántos kilómetros corrieron? Corrieron 550 kilómetros. Es impresionante, y son 6 de ellas las cuales se esforzaron tanto para alcanzar esa meta, y es algo impresionante porque cada una corrió, ¿sabes cuánto? En promedio 90 kilómetros. Cada una de ellas corrió lo de 2 maratones sin detenerse. Esta comunidad indígena, y de hecho la palabra Rarámuri significa corredores ligeros. Rara significa pie. Corredores, sí, Rara significa pie, y Muri significa ligero. Son corredores ligeros. Y tú puedes pensar, bueno, y es que ellas no se prepararon porque toda la vida lo han hecho así, porque viven en una parte muy alta donde no llegan incluso algunos vehículos, y están acostumbradas a correr y a estar haciendo. No se prepararon, pero no. La verdad es que sí se prepararon toda su vida, se han estado preparando para esto, y me encanta porque tú ves las fotografías con tanta alegría, con tanta emoción, con tanto gozo de haber podido llegar a la meta, que es una historia digna de ser contada. Y ellas lo que decían en una entrevista es que siempre tuvieron claro el objetivo de lo que estaban haciendo. Y les preguntaban, oigan, ¿y por qué no se ponen unos tenis de otro tipo? Y en un documental es súper interesante. En un documental le dicen a una de ellas, oye, te regalamos estos tenis. Y ella agarra los tenis y dice, ¿y para qué los necesitaría si normalmente los que traen estos tenis siempre van atrás de mí? Una cosa interesante, ¿no? Y yo digo, qué claro enfoque, qué clara cuestión de esfuerzo tenían, porque sabían que su meta era esa. Imagínate si tú y yo tuviéramos así de claro el enfoque de nosotros como la iglesia, de nosotros como seguidores de Jesús, de nosotros como personas que estamos llamados a ser sal en esta tierra. ¿No sería asombroso? Veríamos una vida diferente, veríamos familias diferentes, veríamos la vida desde una óptica que tiene como objetivo principal servir a otras personas. Eso sería asombroso. Así que recuerda esto, en medio de las temporadas complicadas que todos hemos atravesado, o tal vez hoy tú estás en una temporada complicada,
déjame decirte que no puedes olvidar el enfoque. No te olvides que Jesús no te ha abandonado, no te olvides que Él está caminando contigo. Y a mí me fascina cuando veo que son dos hombres los que están caminando hacia Emaús. Uno de ellos es Cleofas, pero el otro no tiene nombre registrado en ese momento. ¿Qué tal si le agregas tu nombre a él? Cuando huimos hacia Emaús y Dios quiere que vayamos hacia otro lugar, ¿no será acaso tiempo de regresar al plan original? ¿No será acaso tiempo de regresar al enfoque que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas? Y en medio de las temporadas tener contentamiento y descansar en que Dios tiene el mundo bajo control, que el mismo que gobierna el universo es el mismo que hoy puede gobernar tu corazón si es que le pides que le entre en tu vida. ¿Qué te parece si oramos? ¿Te gustaría que hoy concluyéramos de esta manera? A mí me encantaría que hoy me pudieras acompañar en este tiempo y que si tú tal vez nunca le has dicho a Jesús, te necesito en mi vida, necesito que me perdones por las veces que me he alejado, que he buscado cualquier placebo, pero te necesito. Ya no quiero huir, no quiero huir del privilegio de tenerte en mi vida. Reconozco lo que tú has hecho por mí y no quiero que esto quede como una bonita sesión, una bonita charla, un bonito mensaje, sino como algo trascendental en tu vida. Así que, ¿qué te parece si oramos? Señor, gracias por este tiempo tan hermoso que nos has regalado, gracias por tu amor, gracias porque cuando las cosas no salen como esperábamos, sabemos que tú estás ahí caminando a nuestro lado. Perdona las veces que hemos tomado caminos alejados de ti y ayúdanos a poner en ti nuestra tristeza, a depositar en ti nuestros miedos, a depositar en ti nuestras cargas y a saber que tú eres nuestro fabricante, tú eres nuestro diseñador y queremos hoy tener esa relación que se fortalezca contigo en medio de las pruebas. Ayúdanos a ser fuertes cuando la vida se desmorone, ayúdanos a confiar más en ti cuando las cosas se salgan de nuestro control, sabiendo que tú tienes todo en control. Te pido que también los que hoy están aquí por primera vez y que están tomando esta decisión de abrirte a ti tu corazón, que ellos también puedan tomar un camino diferente al que hoy han estado tomando. Ayúdanos, bendícenos y cuídanos, porque queremos tener una relación que se fortalezca en todas estas temporadas. Gracias por tu amor, gracias por ese tiempo que nos has regalado y te pido bendigas esta noche en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén.